Hola, hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Estoy muy contento de poder saludarles. Este es un mensaje para la primera iglesia bautista de Santa Bárbara del Zulia en Venezuela. Este 3 de agosto está de aniversario. Son 63 años que celebra nuestra amada primera iglesia bautista de Santa Bárbara. Tengo muy gratos recuerdos de nuestro tiempo en el sur del lago, cuando estábamos pastoreando en la zona. En muchas ocasiones tuve el privilegio de acompañarles en sus aniversarios y hoy desde la distancia ustedes me han pedido que comparta un mensaje con ustedes y mi corazón se llena de alegría y de regocijo de poder hacerlo. Pero antes de compartir el mensaje que Dios puso en mi corazón para ustedes, amados de la primera iglesia bautista de Santa Bárbara, quiero reconocer la labor de algunos de los hombres de Dios que han estado entre ustedes sirviendo. 63 años se dicen muy fácil, pero hay mucha historia detrás de esos 63 años. Algunos de los hombres de Dios que han estado con ustedes como pastores, recordamos al pastor Carlos Belche, uno de los primeros pioneros de la obra en la región. Por supuesto, José Gil, Nelio Finol, Ramón Chacín, que también fue pastor en la primera iglesia bautista de Guanare, Rodolfo Núñez, Guillermo Núñez, hijo de Rodolfo, y por supuesto nuestro querido y amado Romel Núñez. 7 hombres de Dios que han estado sirviendo durante estos 63 años. Pero quiero destacar la labor de nuestro amado hermano pastor Romel Núñez. Pastor, ya son 43 años sirviendo allí en Santa Bárbara de Zulia. 43 años como pastor de la iglesia. Es una bendición muy grande. Pastor Romel, quiero compartir contigo un par de pasajes de la Biblia. En 1 Corintios recuerda que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo como pastor por 43 años no ha sido en vano. Y otro pasaje de 1 de Pedro capítulo 5. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás la corona inmarcesible de gloria. Felicitaciones, Pastor Romel, por tu tiempo de servicio en la iglesia y especialmente hoy, en esta semana aniversario, 63 años de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Santa Bárbara del Zulia. Hoy, por la situación país, muchos de los miembros de la primera de Santa Bárbara están alrededor del mundo. En Chile, en Perú, en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, acá en Estados Unidos. Y queremos saludar a algunos de ellos, a Jenny Dávila, que está en Estados Unidos, a César Rondón y Zaira Gil, que están por allá en el Perú, Carmen Guerrero, Jenny Larreal y Neira Finol, que están por allá en Chile, Ángel J. por Colombia y Sol por República Dominicana. Su iglesia en Santa Bárbara les extraña, les recuerda, y no solo a ustedes, a todos los miembros que hoy están en diferentes partes del mundo. Iglesia, quiero compartir con ustedes en este 63 aniversario varios pasajes de la Biblia, pero un tema que tocó mi corazón para ustedes en este tiempo. Y siento que no es solo para ustedes en Santa Bárbara de Zulia, pero para toda la iglesia en Venezuela. El tema que quiero hablarles es acerca de la oración del pueblo de Dios. La oración del pueblo de Dios. Hablamos de la oración en el sentido individual y todos los cristianos estamos llamados a orar, a tener una vida de oración personal, íntima, cercana con Dios, día a día. Pero, ¿qué de la oración colectiva? De la oración como pueblo, de la oración como iglesia. Para nadie es un secreto que de las reuniones de las iglesias, las menos asistidas son precisamente las reuniones de oración. Y quiero mostrarles cómo en algunos pasajes bíblicos vemos al pueblo de Dios orando, en una actitud colectiva de oración que les une con propósitos específicos para pedir a Dios en favor de ellos. Por favor, vea conmigo Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, vamos a ver al pueblo de Dios orando en medio de la aflicción. Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25. Mire cómo dice. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud.
Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Cuando los israelitas llegaron a Egipto de la mano de José, las cosas se veían muy prometedoras. Las condiciones políticas que José había generado en su gestión en Egipto crearon las condiciones óptimas para que Jacob con sus hijos, el pueblo de Israel, viniera a establecerse en Egipto para conseguir lo necesario, pero para prosperar, para progresar. Y por muchos años, la situación económica, social y política del país fue muy beneficiosa para los israelitas. Murió José y los israelitas siguieron multiplicándose. Pero vinieron varios faraones y llegó un faraón que había olvidado cómo José había sido de bendición para la nación. Y al ver que los israelitas se multiplicaban, les castigó. Les empezó a quitar beneficios y empezó a poner pesadas cargas sobre sus hombros al punto de esclavizarlos de una manera muy cruel. Por más de 400 años los israelitas fueron oprimidos. Por más de 400 años, 4 siglos, ellos sufrieron el peso de la esclavitud sobre sus hombros, generación tras generación. Pero algo hicieron. Ellos como pueblo no dejaron de clamar a Dios. Parece fácil decir 400 años, pero la verdad es que estamos hablando de muchísimo tiempo. Imagínense el momento, día tras día, sufriendo la esclavitud, cuando muchos de ellos quizá habrían pensado que Dios los había olvidado. Han pasado tantas generaciones y ellos siguen allí sufriendo las calamidades de un gobierno cruel, despiadado, que pone pesada carga sobre sus hombros. Pero como acabamos de leer, los israelitas clamaron a Dios. Ellos no se quedaron de brazos cruzados. Mientras sufrían, mientras padecían las inclemencias del faraón, ellos clamaban a Dios. Gritaban, gemían como un solo pueblo, a una sola voz. Y sabe que no divagaban en su pedido, no divagaban en sus oraciones. Ellos pedían libertad. Libertad de la esclavitud del faraón. Ellos querían poder vivir una vida libre para adorar a su Dios. Y Dios escuchó esa oración. Pasaron mucho tiempo. A veces pensamos que Dios no nos está escuchando o que no va a responder la petición, pero Dios oye y responde al clamor de sus hijos. Así que el primer desafío es orar en medio de la aflicción. Orar en medio de la aflicción. En el periodo de los jueces, en 1 de Samuel capítulo 12, vamos a ver una situación que nos recuerda ese periodo de esclavitud y cómo Dios respondió. 1 de Samuel capítulo 12 versículo 8. Dice, después de que Jacob entró a Egipto, los israelitas clamaron al Señor y él envió a Moisés y a Aarón para que los introdujeran en la tierra prometida. Pero pasó tiempo y los israelitas nunca dejaron de clamar. Ellos clamaron al Señor y el Señor envió a Moisés y a Aarón. Dios tiene respuestas para su pueblo, pero su pueblo debe orar, clamar en medio de la aflicción, como lo hicieron los israelitas. Esta oración colectiva de la que les hablo podría ser una oración fortuita, pero también podría ser una oración intencional, planificada. Ponerse de acuerdo, tener un mismo sentir y clamar a Dios con un mismo propósito. Los israelitas en este momento de su historia, siendo esclavos en Egipto, clamaron por liberación y Dios escuchó su clamor. Dios escuchó su clamor. Lo segundo que quería mostrarles acerca de la oración colectiva, de la oración como pueblo de Dios, es el pueblo de Dios ora unido, pero de forma constante. Unidos, pero constantemente. No podemos desmayar.
No podemos desanimarnos, no podemos dejar de orar. Tenemos que orar insistentemente. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, acerca de la actitud de la iglesia en el Nuevo Testamento sobre la oración. Hechos 1:14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo más hermanos biológicos. Así que vemos a la iglesia en el Nuevo Testamento unida de forma constante en oración. Sí oramos en medio de las aflicciones, pero debemos orar en todo tiempo, en todo momento. Siento que Venezuela atraviesa una circunstancia histórica que demanda de la iglesia oración unida, pero oración constante. Oración unida, pero oración constante. La iglesia está llamada como pueblo de Dios a interceder, a orar, a clamar en unidad y en constancia. Más adelante, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44, hablando de la actitud de la iglesia como pueblo que se une para orar, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Cada creyente debe tener una vida de oración personal, pero cada iglesia local requiere de un compromiso de oración colectiva. Todos los miembros de la iglesia orando por un mismo propósito, de forma unida, de forma constante, clamando a Dios por lo que la iglesia quiere ver en su propia comunidad de creyentes, pero en su entorno más inmediato, local y nacional y global. La iglesia tiene una gran responsabilidad en la oración colectiva. Pastores y líderes estamos llamados a desafiar a nuestra feligresía, a vivir una vida de oración personal. Pero estamos llamados a desafiar a nuestra feligresía a vivir una vida de oración colectiva. El pueblo de Dios ora en medio de la aflicción. El pueblo de Dios ora unido constantemente, pero el pueblo de Dios también ora por la predicación del Evangelio. Normalmente convertimos nuestras reuniones de oración en peticiones de oraciones personales, y eso está bien, no está mal. Pero no es lo único que debe motivarnos para orar de forma colectiva. Cuando la iglesia se reúne, además de orar unos por otros, la iglesia debe orar por la predicación del Evangelio. Es lo que Pablo le pide a los Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Hablándoles a ellos como iglesia, les dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterio, de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Y mire el versículo 4. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con claridad como debo hacerlo, o con la claridad que debo hacerlo. Pablo les está diciendo: oren por la predicación del Evangelio. Hay muchos lugares alrededor del mundo donde personas, pueblos enteros, ciudades enteras, no están escuchando el mensaje de Jesús. Y una responsabilidad de nosotros como iglesia no solamente es orar en medio de la aflicción y mantener la unidad constante de la oración, pero orar por la predicación del Evangelio, local y globalmente. Que el Evangelio de Cristo sea predicado en Santa Bárbara de Zulia, en todo el estado Zulia, en el sur del lago de Maracaibo, en Venezuela, pero en todos los pueblos del mundo. ¿Están ustedes como iglesia orando por la proclamación del Evangelio? Misioneros alrededor del mundo están dando lo mejor de sí en la zona más dura de la batalla. Necesitan nuestras oraciones. Cuando Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 6, habló de esto también. Y les pidió a ellos como iglesia no solo que oraran por la proclamación del Evangelio, también que oraran por los misioneros, como él. Efesios 6:19.
Oren también por mí, para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Pablo les está diciendo, oren por mí. Pablo estaba como misionero proclamando la palabra de Dios por diferentes regiones del Asia Menor y le está pidiendo a la iglesia en Éfeso que oren por él. Amada iglesia, como comunidad, como cuerpo de Cristo, necesitamos orar en medio de las aflicciones. Sí, necesitamos orar de forma unida, de forma constante, teniendo un mismo sentir. Pero también necesitamos orar intencionalmente por la predicación del Evangelio. Que más y más personas conozcan a Jesús. Que los misioneros y pastores que anuncian el mensaje puedan hacerlo con claridad, de manera que la gente pueda entender el plan de Dios que quiere salvarles a ellos por la eternidad. El pueblo de Dios ora en medio de la aflicción. El pueblo de Dios ora de forma unida y constante. El pueblo de Dios ora por la proclamación del Evangelio. Pero mira el número 4. El pueblo de Dios ora por toda la familia de la fe alrededor del mundo. En pocas palabras, cada vez que la iglesia local, cada vez que el cuerpo de Cristo, cada vez que la comunidad de creyentes se reúne para orar, también debe orar por los cristianos que están en diferentes partes del mundo. En el mismo libro, la misma carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, les escribió: no se olviden de orar, y siempre que oren, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Primera Iglesia Bautista de Santa Bárbara. Tienen que unirse en oración. Seguramente ya lo están haciendo. Yo creo que sí. Les conozco. Sé que son hombres y mujeres piadosas, que tienen amor por Dios, amor por su obra, que aman y cuidan su iglesia. Y sé que oran con fervor. Este mensaje no es porque no estén orando. Al contrario, este mensaje es para decirles, deben seguir haciéndolo sin desmayar, intensamente. Como el pueblo de Israel cuando sufría por culpa del faraón en Egipto y clamaron a Dios y Dios les trajo libertad. Tienen que orar de forma unida, de forma constante. Tienen que orar por la proclamación del Evangelio, pero tienen que orar por toda la familia de la fe alrededor del mundo. ¿Sabe? La realidad de la persecución de la iglesia en algunos países es una realidad muchas veces ignorada por nosotros en Occidente. Aquí mismo en América Latina, 2 países forman parte de la lista de los 50 países donde se persigue a los cristianos. Hay muchos más países, pero entre los primeros 50 están México y Colombia. Open Doors, que es una organización que ha estado haciendo un seguimiento de la situación de la persecución de la iglesia alrededor del mundo, ha registrado información acerca de cómo creyentes en Colombia y en México son perseguidos por causa de su fe. ¿Y qué hablar de los países islámicos? En India, en China, países asiáticos como Corea del Norte, donde los cristianos sufren la persecución de gobiernos crueles y despiadados que deshonran a Dios, que no creen en Dios y persiguen a los hijos de Jesús, a los seguidores de Jesús. Ellos, cuando conversan con las personas que tienen contacto con ellos, no piden ofrendas, no piden dinero. ¿Sabe qué piden? Que les recordemos en oración. Pablo está diciendo, cada vez que se reúnan, siempre que oren, pidan por los que forman parte del pueblo de Dios. Así que les he dicho hasta ahora que el pueblo de Dios ora en medio de la aflicción. El pueblo de Dios ora unido y de forma constante. El pueblo de Dios ora por la proclamación del Evangelio. Pero el pueblo de Dios ora
por toda la familia de la fe alrededor del mundo. Déjenme terminar con este último punto, el número 5. El pueblo de Dios ora por el bienestar de su nación. El pueblo de Dios ora por el bienestar de su país, de su pueblo. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15, un pasaje muy citado y muy conocido, dice lo siguiente: si cierro los cielos, de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Muchas veces el pueblo de Israel atravesó por calamidades, por problemas bien difíciles, por causa de su propio pecado. Pero Dios siempre les daba la oportunidad de arrepentirse, de convertirse, de humillarse. Dios siempre ha tenido un corazón abierto para escuchar a sus hijos que claman a Él. Y es muy importante que cuando nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país pasa por situaciones difíciles, es muy importante que el pueblo de Dios se humille y busque su rostro. Que sea el pueblo de Dios que tome la iniciativa de convertirse de sus malos caminos y venir a Dios humillado, pidiendo por su propio pueblo. No espere que los que no conocen a Dios tomen esta iniciativa. Esta es nuestra responsabilidad. Es una iniciativa que usted y yo debemos tomar. Clamar a Dios. Humillarnos delante de Dios por el bienestar de nuestra nación, por el bienestar de nuestro pueblo. En un momento cuando el pueblo de Israel fue invadido por los babilonios y fueron deportados, ellos estaban muy tristes, estaban confundidos. La situación no era buena para ellos. Habían tenido que dejar forzosamente su país. Se habían tenido que ir de su tierra en contra de su voluntad, a vivir en un país que nunca habían estado, a conocer una cultura con la que nunca habían compartido. Y estaban tristes y desanimados en Babilonia cuando tuvieron que dejar a Israel. Pero Jeremías, en el capítulo 29, versículo 7, escribe una carta a los exiliados en Babilonia. Y una parte de la carta que Jeremías escribe para ellos dice: busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado, y oren por esa ciudad al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad. El bienestar de ustedes depende del bienestar de su ciudad, de su país, del lugar donde están. Cuando ellos fueron expatriados a Babilonia, ellos no dejaron de orar. Tal vez estaban confundidos y desanimados, y Jeremías les escribe esta carta y le dice: ¡hey! No se angustien. Dios tiene buenos planes para ustedes. Dios no se ha olvidado de ustedes. Esta cautividad en Babilonia no va a durar toda la vida. Esto tiene un principio, pero tiene un final. El sufrimiento del exilio pasará. Así que mientras están en Babilonia, cásense, que sus hijos se casen, multiplíquense, compren casas, inviertan, crezcan, sean fructíferos. Y en este contexto de la carta les dice: y oren por ese lugar donde están. Hoy tenemos millones de venezolanos fuera del país, en todas partes del mundo. Mis hermanos venezolanos, yo quiero animarles a que donde se encuentren, oren por ese lugar, oren por esa ciudad, oren por el bienestar de ese país, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ese país. Si ese país está bien, ustedes van a estar bien. Si esa ciudad está bien, ustedes van a estar bien. Así que tienen que orar por esas ciudades y por esos países a donde el Señor les ha llevado. Pero la mayoría sigue en Venezuela. Dios tiene la mayoría de los venezolanos en Venezuela. ¿Qué tienen que hacer los venezolanos que están en Venezuela? Orar por Venezuela, como lo estamos haciendo los que estamos afuera del país.
que el Señor restaure Venezuela, que el Señor cambie la situación en Venezuela y que podamos tener un país humillado delante de Dios, bendecido por Dios, prosperado por la mano de Dios a través de hombres justos y piadosos que quieren servir con honestidad para el bienestar del pueblo. Es importante que oremos por nuestros países, por Venezuela y por cada país donde se encuentra cualquier venezolano. Oren al Señor por el bienestar de esa ciudad, de ese país. Necesitamos que Venezuela mejore, sí. Necesitamos que las condiciones mejoren, sí. Que regresen las condiciones mínimas para que la vida de cada venezolano sea una vida digna. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el pueblo de Dios? Orar. Orar. Orar con fe. Orar sin desmayar. Orar sin desanimarnos. Dios está escuchando. Dios va a responder. Y Dios va a glorificar su nombre en medio de las situaciones que atraviesa el pueblo de Venezuela. Así que no se desanimen. No se desanimen. Dios tiene buenos planes. Pero Él espera que usted y yo oremos, clamemos a Él. Así que déjenme terminar con esto. Quiero llamarles Primera Iglesia Bautista de Santa Bárbara del Zulia a orar mucho más. Quiero llamarles Iglesia Evangélica en Venezuela a orar mucho más. El pueblo de Dios ora en medio de la aflicción. El pueblo de Dios ora unido constantemente. El pueblo de Dios ora por la predicación del Evangelio. El pueblo de Dios ora por toda la familia de la fe alrededor del mundo. Y el pueblo de Dios ora por el bienestar de su nación. ¿Qué le parece si terminamos orando por Venezuela? Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando el pueblo de Dios se humilla y clama a Él, Dios oye desde los cielos y restaura la tierra. Acompáñeme a orar por Venezuela. Acompáñeme a orar para que Dios pueda traer quebrantamiento a nuestro corazón y que humillados en su presencia podamos arrepentirnos de las cosas que hayamos hecho que no han sido de su agrado y que la iglesia pueda levantarse en oración o doblar sus rodillas delante de Dios y clamar al único y verdadero Dios, a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí tiene poder. Oremos a Él, clamemos a Él constantemente. Él va a responder. Padre Celestial, quiero unirme a la Primera Iglesia Bautista de Santa Bárbara en este 63 aniversario. Junto con ellos, Señor, pero con toda la iglesia en Venezuela, a clamarte por nuestro país. Padre, ayúdanos a unirnos en medio de la aflicción, a clamar con un mismo propósito. Enséñanos a deponer nuestras diferencias y barreras divisorias para unirnos como un solo pueblo, a clamar delante de tu trono. Señor, lo hemos estado haciendo por muchos años. No nos dejes desanimar. No dejes que la desmotivación, la confusión, la duda nos arropen. Más bien fortalece nuestra fe y confianza en que estás oyendo nuestras oraciones y que responderás a ellas conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por la restauración de Venezuela,
por la transformación de la triste realidad que vive nuestro país. ¿Cuánto nos duele ver a Venezuela en estas condiciones? Pero como iglesia nos unimos en el nombre de Jesús y Padre Santo pedimos liberación, restauración, sanidad. Que cambies lo que tengas que cambiar, que saques lo que tengas que sacar. Que nos des la oportunidad de ver Venezuela levantarse para glorificar tu nombre. Que tu iglesia en Venezuela pueda humillarse delante de ti. Que podamos sentir la paz que tú das y la confianza de que vas a responder a nuestra oración. Oramos por cada venezolano alrededor del mundo. Bendíceles, anímales, llénales de confianza. Y te pedimos, Señor, que pongas en nosotros como tu pueblo un profundo compromiso por la oración colectiva. Que podamos unirnos a orar. Que oremos en lo individual, cada uno en nuestras casas, pero que oremos como pueblo, como tu pueblo, humillado delante de ti, arrepentido delante de ti, para que tú sanes nuestra tierra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados de la Primera Iglesia Bautista de Santa Bárbara, feliz aniversario y que Dios me los bendiga.